tenemos todo dispuesto para escribir la aplicación. Dijimos que emplearíamos el driver WinUSB que fue creado para evitar que los diseñadores tengan que escribir un driver USB desde cero. No obstante, para facilitar aún más su uso, Freescale desarrolló una DLL llamada Simple USB DLL que nos va a simplificar mucho el proceso. Para incorporar esta DLL a nuestro proyecto de Visual C, nos dirigimos al cuadro de herramientas, que lo tengo aquí a la izquierda, y vamos a la subcategoría Componentes. Componentes. Desde un explorador de Windows o un programa similar, vamos a arrastrar la DLL Simple USB DLL hasta el cuadro de herramientas de Visual C. Y la DLL ya queda incorporada al proyecto. Fíjense que lo tengo aquí donde dice Simple USB DLL. En realidad ya lo tenía incorporada a Visual C porque había creado otras aplicaciones USB con anterioridad, pero si lo hiciéramos desde cero sería la primera vez que incorporamos a esta DLL. En realidad arrastrarla hasta el cuadro de herramientas lo único que significa es que tengo la potencialidad de emplear a esta DLL. No quiere decir que esté incorporada a mi proyecto. Si la quiero usar en mi proyecto, voy a arrastrar desde el cuadro de herramientas hasta el formulario y recién ahora se incorporará la DLL de USB al proyecto que estamos creando. Ahora voy a hacer clic en el componente Simple USB. En la zona derecha me muestra las propiedades de este componente. Fíjense que una de ellas es el GUID. Acá en GUID debemos cargar el valor correcto, que es el que nos da el archivo INF para que la aplicación comunique correctamente con el dispositivo. Yo tengo abierto el archivo INF que corresponde a la plaqueta que voy a utilizar. Fíjense que en este renglón titulado número 5 es donde voy a encontrar el GUID correcto. Es muy importante ir al número 5 porque existen otros números con el nombre de GUID dentro del mismo archivo. Si utilizamos cualquiera de los otros, la aplicación no va a comunicar con la plaqueta. Voy a copiar y voy a pegar. Ya tengo cargado correctamente el GUID. Lo primero que vamos a hacer con el programa va a ser abrir la comunicación USB, o sea, tomar el recurso. Usaremos el componente JM60 invocando la función de API OpenConnection. Para poder hacer esto voy a agregar un botón de conectar. Eso simplemente lo hago tomándolo desde el cuadro de herramientas. Arrastro el componente botón y ahí tengo el botón en el formulario. Voy a hacer doble clic en el botón para atender el evento onClick. Y ahora sí, voy a escribir la apertura de la conexión. jm60.openConnection. También voy a volver al formulario y le voy a cambiar el nombre al texto que está mostrando el botón para que diga conectar. Para ello me poso sobre el botón y luego desde propiedades a la derecha voy a buscar el texto del botón y lo voy a cambiar.
Para iniciar la lectura de un endpoint del tipo interrupt en USB se utiliza la función Start Reading Interrupt Endpoint. A su vez, para detener la lectura se utiliza la función Stop Reading Interrupt Endpoint. Tanto para iniciar como para detener una lectura del endpoint voy a agregar un checkbox que traeré desde el cuadro de herramientas. Lo arrastro y voy a atender uno de los eventos de este checkbox. Voy a atender el evento Checked Change, que se produce precisamente cuando cambia de estado. Y voy a escribir: si el checkbox 1 está chequeado, está marcado, iniciaré la lectura. Y si está desmarcado, voy a detener la lectura. Estoy escribiendo el inicio de la lectura de el endpoint interrupt. Como ven, el Visual C me ayuda mucho en la sintaxis, no tengo que recordar perfectamente el nombre de una función, de una API, simplemente con conocer las primeras letras me ayuda a poner el resto. Incluso mismo cuando abro un paréntesis me está indicando los argumentos que tengo que poner para que la función sea invocada correctamente y que no haya errores durante la compilación. Observen que el primer argumento de esta función es el número de endpoint, que como habíamos dicho era el número 2. Y el segundo, data length, es la cantidad de bytes que se esperan recibir en la PC de este endpoint. Recuerden que es un endpoint de tipo in, o sea que voy a recibir información en la PC. Ahora voy a escribir la función que detiene la lectura desde el interrupt endpoint, que la tengo precisamente abajo de la otra. En este caso la función de Stop Reading Interrupt Endpoint no recibe argumentos. A mí me parece que es un momento ideal para guardar todo lo escrito hasta ahora. Van a la parte superior y, como con cualquier programa, guardan los archivos. Lo voy a guardar en mis documentos, donde me está indicando en esta ruta. Y ahora sí puedo continuar con el programa. Como dijimos, la función Start Reading Interrupt Endpoint lo que va a hacer es disparar la lectura del endpoint número 2. Ahora bien, cuando los datos hayan sido recibidos por la PC, lo que me va a generar es un evento, lo que solemos llamar interrupción en el ámbito de los microcontroladores. Para poder detectar ese evento, yo voy a ir al formulario, voy a hacer clic en el componente Simple USB y me voy a fijar en eventos. Que hay un evento que se llama onReadComplete. Precisamente cuando se completa una lectura es cuando yo tengo que ir a mirar los datos. Por eso voy a hacer doble clic aquí para que se atienda ese evento. Para poder recibir estos datos es necesario tener un buffer donde tomarlos. Para eso vamos a declarar un vector en la parte superior del programa.
Ahora que ya lo hice, sí voy a volver al evento de onReadComplete y voy a invocar una función que me va a permitir leer los datos recibidos y volcarlos al buffer que acabo de declarar. Para ello utilizo nuevamente el componente JM60 y dentro de él una de sus métodos, readInterruptEndpoint. Cuando abro el paréntesis, me indica que el primer argumento es un puntero a este buffer que acabo de declarar. La forma correcta de escribirlo en Visual C# es ref y el nombre del buffer. En este caso inBuffer, que ya lo tiene agendado. Para los que nos gusta trabajar en ANSI C, tal vez no es la sintaxis más agradable, pero bueno, ¿qué va a ser? Es gratuito. El segundo argumento de la función es la cantidad de bytes. En este caso dijimos que iba a ser 8. Con esto los bytes ya son leídos, los datos que provienen de USB, pero por el momento no los mostré en pantalla, que es lo más importante. Por eso lo que voy a hacer es agregar un cuadro de texto a mi formulario y desde ahí poder expresar los datos que están llegando. Acá en el cuadro de herramientas tengo un text box. Lo voy a arrastrar a la ventana. Y ahora sí puedo volver a el listado de programa y cargar los datos en este cuadro de texto. Una vez que han sido leídos los datos, voy a poner textbox1.text, o sea, voy a modificar el texto que está presente, y lo que voy a hacer es solamente mostrar el primer byte de los 8 recibidos, porque es el que realmente contiene información. Por eso pongo corchete 0, refiriéndome al elemento 0 de este buffer, y voy a aplicar un método que es toString, porque lo que me permite mostrar el cuadro de texto en realidad son strings, cadenas de caracteres, y el dato que estoy recibiendo son bytes. Entonces es necesario hacer una conversión previa con el método toString. Voy a salvar nuevamente el programa y ahora voy a compilar y ejecutar al mismo tiempo con este botón.